el 17 de febrero del 1944 y me llamo Antonia Alicia Romero Melián. Mis padres eran personas inquietas y sobre todo para la cultura y querían ellos que nosotros fuéramos, ya que ellos no pudieron estudiar, pues algo más que ellos, saber algo más, que tener un poco más cultura. Entonces pues nos llevaron a los colegios. Yo estuve en el Colegio de las Salesianas y allí pues se llamaba secretariado, que se iba uno a examinar a la Escuela de Comercio. Pero, claro, administración es lo mismo porque era todo relacionado con las cuentas, con todas esas cosas. Y nada, pues allí estudié en las Salesianas y me iba a examinar porque era libre a la Escuela de Comercio. Y estuve pues en Las Palmas, bueno, iba y venía todos los sábados, nos veníamos los viernes, los sábados, y el domingo el lunes volvíamos a ir a las 6 de la mañana, que era el coche de hora cuando salía, no había otra comunicación, y claro, pues íbamos a Las Palmas a estudiar. Éramos 10 hermanos, lo que no fuimos siempre porque una niña que fue la cuarta murió a los 3 años y mis padres le pusieron el mismo nombre a la que vino. Fue el mismo día, nació una y murió otra. Y entonces le pusieron su nombre, Estrella. Y nosotros somos 10 hermanos y Isabel, la mayor, José Juan, le sigue, Abraham, esa Estrella que te digo que ha fallecido, y después la otra Estrella que le pusieron, una se llamaba Estrella del Pilar y otra María Estrella. Le pusieron y después seguía Arminda, Alicia, Gustavo y Antonio y María Victoria. Pues mi padre se llamaba Abraham Romero González, era un hombre pues inquieto, trabajador al máximo para sacar 10 hijos adelante, trabajador al máximo, y mi madre una incondicional para todo, para tener 10 hijos, para criar 10 hijos, para llevar una casa, y después teníamos la tienda que también era de la que tenía mi abuelo, y ellos siguieron con ella, y entonces pues ella era el pilar de la familia totalmente, era la piedra angular. Mi padre nació en 1903, en septiembre del 1903, y mi madre en 1906. Y se llamaba María del Pilar de Zaragoza. Le pusieron porque como nació el día 12 de septiembre, pues le pusieron el nombre que le cayó, porque antes le ponían así. María del Pilar, se llamaba María del Pilar de Zaragoza. Pilar fue el pilar de la familia. Aparte que mi padre era un hombre muy trabajador, pero es que ella trabajaba más que él, porque tenía los hijos, los criaba, y antes no había biberones ni nada, ella los criaba a pecho y como en aquel momento se usaba todo lo que se usaba, que no había ni agua corriente ni nada. Mi madre trabajó mucho
Fue una mujer incondicional totalmente para la familia. Bueno, pues mi abuelo José Romero Martín, pues fue un hombre también inquieto, pues se dedicó al comercio y en el comercio pues también entró como la panadería, el hacer el pan, el vender, ese trapicheo, pero también le gustaba mucho leer, porque era un hombre adelantado a su tiempo y estaba suscrito al periódico. Lo que pasa que en aquella época el periódico llegaba muy de tarde, bueno, no llegaba como ahora que está el correo al momento y todos los medios, llegaba a lo mejor a la semana el periódico, pero él siempre estaba con su periódico leyendo y eso me lo decía mi padre y por eso lo seguí. En aquella época fueron tiempos pero muy difíciles, tanto como que aquí se tenían que ayudar unos a otros porque, claro, la tierra también, el clima era también un poco, pues es un poco inestable, muy frío en el invierno y en el verano muy caluroso, y entonces pues para ayudarse, se ayudaban en las tareas de la labranza y de todas las, de cualquier acontecimiento, todos estaban unidos. Y claro, después ellos pues ayudaban unos a otros. Si le hacía falta pues un copio a uno para comer aquel día, pues se lo tenía el vecino, pues se lo daba, se lo prestaba o se lo daba. Son tiempos, mira, eran tiempos tan difíciles que no había ni platos para comer. Pues en la guerra, en la guerra civil, claro, y en todo eso afectó muchísimo, porque entre la pobreza, el pueblo es pobre, y entre la pobreza del pueblo y la pobreza que estaba por la guerra, no llegaba nada, y entonces pues aquí había que trabajar de duro. Y se ayudaban unos a otros y se daban. Y en aquel primer comercio pues había de todo, porque estábamos muy lejos de la ciudad para proveernos de las cosas. Y entonces pues venían a buscar una aguja, pues teníamos agujas, teníamos, se tenía de todo. Y de todo lo que hacía falta en aquel momento, agujas, hilos, telas para hacer el vestido, teníamos pues de todos los comestibles que habían en aquel momento, que no había como hoy, sino los que habían, todos los comestibles que habían en aquel momento. Y después de todo lo demás, utensilios, e incluso pues se vendía también la picadura y todas esas cosas que los hombres como fumaban. Y yo qué sé, pues todo, petróleo, porque antes no había otro medio de combustible, porque para encender la luz en el candil había que ponerle el petróleo porque tenía una mechita. Y yo qué sé, tantas cosas que había que vender en aquel momento, que no había esto que hay hoy, ni mucho menos. Estábamos muy atrasados y en esa guerra pues no había sino escaseces de cosas. Como estábamos acostumbrados a que el pan pues estaba hecho a mano, todo, como en aquel momento se estaba usando, y guisado a horno de leña, y tenía otro sabor, pero cuando vino la industria, pues que fue aquello como un milagro, y mis padres lo cogieron como un milagro, porque aquello anterior fue muy duro, porque había que buscar la leña, había que
era otro modo era un trabajo impagable y que no tenía fin. Y además, y claro, al ver la industria, pues se quedaron todos contentos y estaban todos contentos porque mis padres, por el progreso, eran una cosa que les encantaba, que no estaban chapados al antiguo, ellos estaban que querían poner la panadería último. Eso, claro, hubo que hacer todas las memorias y todas las cosas que hacía falta para hacer la nueva industria, pero ellos bastante, ¿sabes? Que estaban en ello. Abranito era el tercero de mis hermanos, pero Abranito fue también otro pilar, porque mi padre no pudo estar siempre en la panadería porque le dio un infarto y entonces pues ya no podía él llevar la panadería, pero de allí para atrás también la llevaba él, Abranito, con la ayuda de mi padre, pero Abranito era también un brazo fuerte ahí. Y entonces pues él siguió, Abranito fue el que siguió con todo el negocio. Él era el administrador de la sociedad que tenemos ahora, que se llama Abraham Romero González, Sociedad Limitada, y él siguió ahí, R con R, trabajando como un jabaco, porque él no tenía no tenía fiestas, ni descanso, ni nada. Y fue un hombre incondicional, trabajador de lo más bueno que podía haber en el mundo. Para él y para la familia, para él no tanto como para la familia. Pues él era muy confidente, los vecinos eran confidentes, él era como un confidente para los vecinos, para todos no, para los que confiaban en él y venían y le contaba sus problemas, y él, pues yo nunca le oí ninguna conversación porque hablaban, y claro, pero siempre se confiaban en él y incluso le consultaban cosas. No todos, pero los que elegían, lo elegían. Mi hermano Pepe Juan pues era también un brazo fuerte en el negocio. Él no se dedicó tanto a la panadería como se dedicó a la tienda, que en aquel momento era tienda, que después la pasamos a hacer el supermercado, que también estaba él. Pero lo más que hacía, ¿no? Él también estaba ahí, pero lo de él era ir a buscar la mercancía, pues qué sé yo, y teníamos para eso, pues primero compró el negocio, porque yo todavía no estaba dentro totalmente del negocio, como estaría después más tarde. Pues compraron la primera camioneta, que era un Chevrolet, y eran de esas antiguas, de las antiquísimas, y iba a Las Palmas, unas veces se le rompía el diferencial, bueno, en fin. ¿Por qué? Porque ya eran de segunda mano, eran de Inglaterra, venían de segunda mano, se compraban, y después no había muchos repuestos tampoco, para los repuestos era horrible, bueno, en fin. Y él pues iba a proveerse de mercancía y él es el que la traía, porque él era chofer, se sacó el carnet de conducir, y él fue el que hizo ese trabajo ahí en esta empresa. Mi padre tenía 3 mulos
que en aquel momento eran de carga o los compraban para carga, y se proveían pues iban a Valle Seco, a San Mateo, a Teror, a Aruca y a Las Palmas. Y iba a buscar la mercancía y se proveía con los mulos, iban a buscar la mercancía. En aquellos inicios pues estaba el libro que era como un libro, era un blog, ahora le decimos blog, pero en aquel momento era como si fuera un libro y tenía todo el abecedario. Y entonces pues por los abecedarios le ponían mis padres, pues si se llamaba Juan, pues la J, y ponía Juan o José o lo que fuera. Y mi padre tenía una letra caligráfica y aquellos libros fue una pena porque mi padre, no sé si te lo voy a decir esto para que lo grabes, pero mi padre antes de morirse, 15 días antes, me dijo, mira, teníamos los libros allí en una caja. Esos libros eran más antiguos, claro. Y dice, mira, tráelos que le voy a dar fuego porque le voy a perdonar a mis deudores. Porque había mucha gente que no le pagaron. Y claro, y por eso los quemamos. Mi padre tenía pues el reloj de bolsillo ese que se llevaba en el chaleco y para mirar, sobre todo para ver las horas del agua, porque eran una tula que se tenían y se siguen teniendo en las cuevas, que tenemos unas tierras, y eran por horas. Siempre me acuerdo que empezaba a las 10 y acababa a las 7 de la tarde cuando el sol se iba, así exactamente. El deseo para la empresa pues sería que funcionara al máximo, porque todos desean que el trabajo y el esfuerzo de una familia entera pues estuviera ahora pues ahí reflejado. Me encantaría.